Hola, soy Angie Tatiana Alvarado Guerrero, estudiante de la Universidad de Cundinamarca, Colombia, y actualmente me encuentro realizando una movilidad académica en la Universidad Técnica Particular de Loja, aquí en Ecuador. El día de hoy me acompaña Liz, una amiga y compañera de la carrera de Artes Visuales, a quien conocí hace aproximadamente mes y medio desde que llegué a la universidad. Curiosamente, desde el primer día nos hicimos amigas de una manera muy natural. Además, ella ha sido una persona muy amable conmigo durante este proceso, porque cuando recién llegué estaba bastante perdida entre trabajos, materiales y dinámicas nuevas. Liz siempre ha estado allí ayudándome, prestándome cosas cuando se me olvidan y haciéndome sentir mucho más cómoda dentro de este nuevo espacio, incluido para ayudarme a hacer este podcast. Así que antes de empezar, hola Liz, ¿cómo vas? ¿Te gustaría presentarte un poquito? Sí. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es tu nombre? Preséntate. Así tal y cual. Sí. Ok. Mi nombre es Lizeth Poma. ¿Y qué va? Todo tu apellido, todo tu nombre completo. Ok, voy de nuevo, ¿le recortas esa parte? Sí, no te preocupes. Okay. Hola, me presento, mi nombre es Lizeth Poma Zapata. Tengo 19 años de edad y actualmente me encuentro estudiando la carrera de Artes Visuales. Una de las preguntas que me dice Tati es por qué escogí esta carrera. Principalmente me encanta el dibujo, me encanta los tatuajes, me encanta la forma de representar nuestros sentimientos a través de ellos, y creo que esa sería una de mis principales razones por las cuales decidí entrar en esta carrera, que es hermosa. Como cualquier otra, media complicada, tiene sus atajos, pero nada que un esfuerzo y meter empeño podría superar esos obstáculos. Ok, gracias Liz. Otra de las preguntas es ¿a qué pueblo o comunidad indígena perteneces? ¿De dónde vienes? Ok, yo soy orgullosamente del pueblo Saraguro, Quichua Saraguro. Yo soy indígena. Yo trasladé a vivir acá a la ciudad de Loja aproximadamente 7 años. Mis raíces son de Saraguro, de una parroquia que se llama Tambopamba. ¿Cuál era la otra pregunta? Como tu infancia, cómo has vivido. Ok, ya respondí. Sí. A ver, ¿cómo dijiste? ¿Cómo describirías tu infancia y tu vida dentro de tu comunidad? Los recuerdos. Como actualmente ya me encuentro viviendo en la ciudad de Loja, no comparto mucho tiempo con ¿Tu comunidad? Exacto, pero de vez en cuando voy a visitar a mis parientes, es excelente, son muy amables. El día que tú también te puedas ir y estés tiempo, sería una gran idea que vayas a conocer. Entonces, respecto a ya las personas y la vivencia, son muy carismáticos también, y dependiendo también del lugar en lo que te ubiques. Pero Saraguro es hermoso y creo que tiene muchas costumbres que puedes conocer y que te pueda gustar. Ok, y hablando de esas costumbres que mencionas, ¿qué cosas podrías mencionar de esas, de tu cultura? Ok, Saraguro tiene muchas costumbres, entre ellas se destacan lo que es el Inti Raymi, el Kapar Raymi, que son como que adoraciones al sol, a la cosecha, al sembrío y a los rituales que hacen en distintas fechas del año. Entre ellas el que más se destaca es en Navidad, que es el Kapar Raymi, donde varias personas se reúnen de diferentes comunidades a hacer una celebración a las cosechas, al dios sol. Entonces es muy interesante ver cómo todas estas figuritas, por ejemplo, lo que es el Sarawi, el Wiki, el Marcataita, el Aja, son figuritas que animan a las fiestas de la Navidad, y es muy interesante. Ok, genial. ¿Y tú sientes que pues estas prácticas aún se llevan a cabo? Sí, actualmente, ¿por qué año? En el año más o menos 2025-2024 se hicieron prácticas para que estos rituales sigan siendo como una figura que reconoce al pueblo Saraguro. Entonces, exacto. Entonces, como que ahora en la actualidad se maneja mucho este tema. Por ejemplo, a nosotros los indígenas nos gusta, por ejemplo, ahora yo que estoy en la universidad y que tengo que estar manejando y movilizándome mucho, no puedo utilizar lo que es mi vestimenta. Pero en cuanto hay ocasiones especiales así,
pues siempre opto por mi vestimenta. Ok. ¿Y cómo te sientes tú eso entre vivir en lo ancestral y lo moderno? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo cuando me pasé acá actualmente a Loja, fue un cambio un choque. Okay, no muy duro, pero fue un choque, fue como que dejar mi ciudad natal y venirme acá a una ciudad muy completamente desconocida, con cambios drásticos. Bueno, especialmente hablemos en el clima también me acopló mucho porque allá es conocido como Saraguro, pueblo frío, porque estamos en apartados casi como... Bueno, casi hundidos, porque prácticamente hay... Es como sierra. Es sierra, es súper frío ya. Y así. Y acá venirme a Loja fue como que es el cambio más liviano y así. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, acá no hay comidas que usualmente se sabía comer allá. Entonces eso es como que a veces me desmotiva, pero sí. La gastronomía. He venido a lo largo de este tiempo acostumbrándome y igual. Loja me parece súper buena y me acoplé bien. Ok, súper bonito. Y no sé si has sentido de pronto en parte acá en Loja algún momento discriminación, prejuicios o estigmas por pertenecer a una comunidad indígena. No. En ningún momento. En respecto cuando yo pasé acá a estudiar acá en el colegio, Cala Sanz, y parte luego me cambié al colegio Adolfo, me acoplaron muy bien. Empecé, sí sentí ese miedo al principio, pero luego dije, ¿por qué sentirlo miedo si yo pertenezco y debo sentirme orgullosa de la cultura de donde vengo? Entonces siento que me recibieron muy bien las personas de ambos colegios y me siento muy agradecida por eso también, de sentirme acoplada a esta nueva ciudad y a las costumbres. O sea, Liz, ¿cuánto tiempo llevas acá en Loja y cuánto viviste allá, en tu lugar yo de allá, origen? Desde que era así, prácticamente yo vivía allá aproximadamente a los 12 años, yo ya vine acá. Como hubo esta de la pandemia, yo ya vine a vivir acá, pero estudiaba como era virtuales las clases, yo estudiaba allá. Entonces fue como que más o menos aproximadamente 12, 13 años. Entonces luego a cruzar primero de bachillerato, yo estaba en el colegio Calazás y luego para el resto de curso vine a estudiar acá en el colegio Adolfo Olares. ¿Tú crees que esta universidad realmente valora los conocimientos ancestrales y las culturas indígenas? Uy, demasiado. Especialmente ahora en la carrera que estamos viendo artes visuales, en la materia de historia y de las demás cerámicas, nos ayudan a reconocer estos valores ancestrales y más mejor que no se vayan perdiendo y nos ayudan también a reconocernos a nosotros y a nuestros pueblos indígenas que han venido en la trascendencia. Vamos con la otra pregunta y es si crees que dentro de la universidad existe suficiente representación indígena. Si hay varios chicos. Yo he visto algunos... Creo que a veces por miedo a ser juzgados o por miedo tal vez a la discriminación, porque nosotros como indígenas hemos sufrido mucho rechazo por parte de mestizos. Entonces pues creo que sí, más es ese temor y no por gusto, sino que ese es el temor. Y personalmente, como ya te había mencionado Tati, a mí me encanta usarlo, pero como ahora esta carrera nos toca estar en movilización, en mucha práctica y así, pues es un poquito incómodo, porque es mucho peso. Nuestra vestimenta consta de collares, un anaco, un tupo, una bayeta, una camisa, una faja. Claro, sí, por comodidad. Exacto, entonces más por sentirme cómoda y así, pero a mí me encanta. Y entonces siento que también, hablando personalmente de eso, siento que a veces por personas así, siento que a veces tienen ese temor de ser discriminados y no usan mucho sus raíces y su vestimenta. Gracias. O también tenía otra pregunta, es que yo no he visto mucho acá afroecuatorianos. ¿Por qué? Morenitos. Sí, los morenitos, yo no los he visto mucho. Siento que a veces es eso, y creo que representa ahora la discriminación, ¿sabes? No todas las personas son así, pero siento que a veces ese es el temor, así como te había mencionado, el temor de que hay personas que tienen ese miedo de vestir su vestimenta
distinta de ser juzgados, y yo pienso y relaciono que tal vez es ese miedo de ser juzgados y tal vez discriminados. Ok. Y ser tratados de diferente forma. De esta forma, ya que lo mencionas, ¿tú piensas que la educación puede ayudar a preservar las culturas indígenas, que ya no haya discriminación y que se puedan notar un poco más? Siento que esta universidad va manejando y va de la mano con tu pregunta. Siento que cada vez, a pasar de los años y años, creo que va mejorando esta vinculación con diferentes culturas. Y no solo la cultura indígena, porque aquí hay diferentes culturas como el shuar, el afroamericano, que no se ve mucho, pero sí hay, sí está presente. Okay. Exacto. ¿Y de qué manera puedo recomendar que se vaya llevando? Así como lo habías mencionado, que se hagan vinculaciones con las culturas, que no se vayan perdiendo y que la universidad se acople a ellas. Gracias. Ahora bien, ¿en tu comunidad has escuchado o convivido con alguna lengua ancestral y qué significado tiene para ustedes? Bueno, en mi pueblo es el quichua. El quichua. Sí. Como yo nací un poco moderna, en la edad moderna, la era de cristal, como lo dicen, yo no me relacioné mucho con ese lenguaje, pero me gustaría. Entiendo pocas palabras, sí. Y por ejemplo, ¿cuál? Ayituta. ¿Ayituta? Sí. ¿Qué es eso? Buenas noches. Ok, Ayituta. Ayituta. ¿Y qué significado tiene y para ustedes? ¿El quichua? Sí. El quichua es la identidad que tiene el pueblo. Okay. El quichua es la identidad que tiene el pueblo saraguro, porque no todos, por ejemplo en Otavalo, que es también una cultura muy reconocida de indígenas, no hablan igual el quichua. Okay, casi palabras son similares, pero no es así como tal. Sí, como igual. Exacto. Y creo que también eso hace que todos los pueblos sean reconocidos por su lenguaje. Ok, ajá. Gracias, Liz. ¿Crees que actualmente existe interés por recuperar esas lenguas en Ecuador? Yo siento que sí. Bueno, mencionando a mi pueblo, a Saraguro, están en ese reconocimiento y en ese ejercicio de reconocer todo lo ancestral y recuperarlo para que no se vaya perdiendo. Y siento que eso hace que Ecuador esté en el filo de todo, porque ahora actualmente se encuentra muy bien, se encuentra en visualización como que al tope, muy bien. Okay. Sí, se encuentra en el centro. Entonces siento que a veces también eso hace falta, no solo ahí, sino que en diferentes pueblos indígenas para que sean reconocidos. Y no se olviden como tal y no se vaya perdiendo las costumbres y lo que han dejado sus ancestros. Ok, gracias, Liz. Desde tu experiencia también vamos a hablar de las luchas, ¿no? ¿Cuáles crees que son las principales luchas que viven actualmente las comunidades indígenas en Ecuador, las que tú conozcas? Principalmente ahora, en este periodo del 2000, siento que son los paros nacionales. Por ejemplo, los indígenas siempre sufren cuando hay un paro nacional por los gobiernos. Entonces siento que nosotros como indígenas sufrimos más, porque como agricultores, ganaderías y eso, tenemos nuestro, por ejemplo, eso lo vemos como nuestra economía. De ahí sale todo, de la agricultura, las papas, el maíz, la cosecha, todo eso. Para nosotros los indígenas es nuestra finanza. Entonces cuando hay esos paros, esas movilizaciones, no se puede comercializar. ¿Lo prohíben o algo así? No, es que hay paros de movilización. Por ejemplo, sí, van a las batallas, nosotros como indígenas luchamos, y por ejemplo uno que hubo actualmente donde habían muerto indígenas por disparos de militares y el gobierno autorizó eso. Entonces siento que nosotros como indígenas, de parte del gobierno, nosotros tenemos mucha discriminación. Ustedes no están protegidos para nada. Por la CONAI, pero es que también hay la falta de respeto de eso del gobierno, de que siendo hermanos, y entre propios hermanos haya matanzas. Se asesinan. Sí, no es justo. Porque nosotros como indígenas solo hacemos protestas que sirven para nuestro bienestar. Sí. Entonces como que al gobierno eso no le disgusta, y hace eso. Porque actualmente hubo muchos asesinatos en Otavalo, acá en Saraguro, y es muy feo. En la presidencia de Noboa.
de Novoa y también de Rafael Correa, que hubo también mucha violencia. En los paros vas a ver mucha violencia. Okay. Porque si es que hubiera habido un diálogo entre pueblo y la presidencia, siento que, y si hubieran sido escuchados, siento que jamás hubiera existido estos paros o estas movilizaciones. Pero, ¿qué hace? Nosotros como indígenas, al no ser escuchado, pues nos damos y nos da la opción de irnos a las movilizaciones, porque es la única opción para ser escuchados. Ok, gracias. Ahora vamos a plantear una pregunta un poquito más emocional, y es: ¿qué significa para ti ser una mujer indígena dentro de la universidad y dentro de pues esta sociedad actual? Bueno, para mí me orgullece 100%. A mí nunca me ha dado vergüenza decir que soy de así, que soy una mujer quichua sarauro, porque siento que me han educado muy bien y no siento vergüenza. Pero lo que sí me entristece es no haber como tal aprendido mi lenguaje natal. Porque ahora el castellano es mi segunda lengua, pero eso es lo que me entristece. Pero siento que si tendría la oportunidad de meterme a cursos y aprender, sería mejor. Pero actualmente me siento muy bien la persona que soy, las raíces que tengo, y siento que jamás lo voy a olvidar y siempre lo llevaré en alto. Y eso me destaca. Qué bonito. Bien, bien. ¿Cuál es el recuerdo más bonito o chistoso que tienes de tu comunidad o de tu infancia? Ok, bueno, como tal nuestra infancia fuimos rodeados de abuelitos, fueron nuestras figuras materna y paterna. Por casos muy complicados que tiene ahorita en el Ecuador, pues mis papás se vieron obligados a irse a emigrar. Entonces mis abuelitos fueron una figura muy muy linda. Entonces con ellos son agricultores y ganaderos. Okay. Entonces yo cuando voy allá, o en la infancia, porque pasaba la mayoría del tiempo con ellos, me llevaban a los ganados, y como éramos chiquitos, nosotros íbamos a las plantas a coger, no sé si conoces la fruta capulí. No la conozco. Son muy ricas. Entonces nosotros, como somos muy traviesos de niños, nos subíamos hacia esas plantas. Entonces esas plantas tampoco aguantaban el peso, eran frágiles. Entonces nosotros nos caíamos de esos árboles. Okay. Y nuestros abuelitos, como los llaman allá, taitas son abuelitos. Entonces ellos eran a regañarlos. Okay. Ajá. Bien. Ahora, Liz, si tú pudieras romper un estereotipo sobre las comunidades indígenas en Ecuador, ¿cuál sería? O pues de tu comunidad, si sientes que hay algún estereotipo. ¿Un estereotipo? Bueno, no sientes que haya. Acá no hay estereotipos. Bien. ¿Existe algún mito, leyenda o historia que te contaba tu comunidad cuando eras pequeña y que todavía recuerdes o te guste mucho? Bueno, tengo varias historias, pero entre ellas, no las que me interesaban era sobre el lago Huaca. Como ya te había mencionado, licenciado en historia, pero acá, por ejemplo, en Ecuador o en Saraguro, la huaca era como oro. Uh-huh. Esta huaca también se trasladaba, pero más se le reconocía o más existía en lagunas. Okay, si la laguna era grande y tenía vibritas y salía el humo, era porque había huaca. Okay. Había una huaca, o sea, una presencia ahí. Exacto. Esta huaca que era, pues, decía que atraía a la gente ambiciosa también y chupaba a la gente mala. Ajá. Por eso se ahogaban. Se ahogaban ahí. Pero también dice que les atrae los animales que no comen sal. A las huacas le encanta lo dulce, le atrae lo dulce y así. Pero odia lo salado y eso. Okay. Entonces, por ejemplo, una historia que a mí me contó mi abuelito era que en las faldas del volcán, de la montaña del Puquillá, que es conocida también, muy reconocida, vivía una familia que era el papá, la hija y la mujer. Pasa que un día ellos salen y le dicen a la hija que se quede en la casa y que no salga, ni por más. Sí. Entonces la hija, al ver que ya los papás no regresaban, sale y ve la laguna, y en medio de la laguna ve unas flores bonitas. Entonces ella, como una niña traviesa, como niños que no sabemos qué está bien y qué está mal, ella entra ahí y es devorada por la huaca. Ajá. Y años más atrás ella sale, pero sale cargado un bulto. Entonces entra a la casa y los papás, pues, al verla llegar se asustan. No se asustan, sino que es como que pensaron que estaba muerta.
Exacto, pero al verlas como que se pusieron felices. Okay. Entonces la hija solo los advirtió algo. Dijo, en el momento que ustedes destapan ese bulto, yo me voy y nunca volveré. Ah, la huaca. Exacto, la huaca que era oro. Sí. Y decían que era una serpiente, pero en oro, bañada en oro. Okay. Entonces dice que una vez la hija salió a coger leña y dice que los papás por... ¿Ambiciosos No o curiosos? ambiciosos, curiosos, muy curiosos al ver que era ese bulto que traía y que la hija no les dejaba ver. Entonces ellos destapan y ven que era. Ah, Entonces al regresar la hija se da cuenta. sí. Se da cuenta enseguida y ella se va. Porque ella ya les había advertido de que no destapen eso. O sea, que no volvió nunca más. Uh-huh. Y decía que volvió a la laguna y cuando los papás pasaban por ahí, dice que escuchaba cómo los llamaba y así. Oh. Porque hay muchas historias, pero dice que la huaca dentro de las lagunas, especialmente donde están ellas, dice que hay vida. Ok. Que hay risas, felicidad, que ahí no hay la ambición, no existe. Hay alegría. Ok. Qué bonito. Está muy bonito. Pero también como hay huacas buenas, hay huacas También malas. hay vacas malas. Sí. O sea, hay que tener cuidado en lo que uno encuentra. Claro, o sea, Esa es como la finalidad. allá en las comunidades hay huacas, sí, y hay huacas buenas y malas. Y mi otra historia que me contaba era en una comunidad llamada Doña Capa, que ahora es un lugar turístico. Ahí había existido una laguna y que cuando los ganaderos iban, dice que la huaca le perseguía. Era como que el lago se levantaba y le seguía. Sí. Uh-huh. ¿Y eso dónde es? En Saraguro. ¿En Saraguro? Sí. Todas estas historias Todas son en Saraguro, Okay. pero en diferentes comunidades Bien. que pertenecen al cantón. ¿Hay algo más que quisieras agregar desde tu experiencia personal o cultural? Siento que sí tendría la oportunidad de poder participar en proyectos que beneficien a la identidad indígena. Siento que lo haría y lo haría con todo el entusiasmo de poder también llevar un poquito de mi cultura a diferentes partes. Ok, listo, Liz, eso es todo. Muchas gracias. Y si te sientes tal vez en la oportunidad de conocer mi pueblo, sería que Saraguro siempre va a estar abierto. Tan linda, yo voy a ir. Gracias, Liz.